Gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Muy contenta de estar en esta mesa con Pablo y con toda la palabra que nos ha compartido, que por supuesto además incorporo totalmente a lo que yo les quiero exponer y procuraré no ser tan repetitiva porque comparto exactamente los mismos principios que nos acaba de compartir. Desinformémonos es un espacio de comunicación que nació hace 5 años y en estos 5 años hemos tenido diferentes experiencias. Nosotros nos ubicamos por el lado de la autonomía, nos ubicamos por el derecho de los pueblos a decidir su destino y esas son las experiencias que cubrimos en Desinformémonos, que acompañamos en Desinformémonos y de las que nos dejamos acompañar. Para Desinformémonos, desde hace 5 años que nos situamos ahí, pero desde hace muchísimos años que los que formamos parte de este proyecto venimos acompañando diferentes procesos, tanto de México como del mundo. Para nosotros no hay experiencias chiquitas, medianas ni grandes. Lo mismo genera autonomía un colectivo de 3 personas en un barrio, en un pueblito de Italia, que decenas de miles de personas en las comunidades zapatistas del sur, que son motor e inspiración de muchos de los procesos de autonomía que se llevan a cabo en el mundo. Nosotros ubicamos estas autonomías todas en rebeldía. No son autonomías, no son experiencias que se lleven bien con el poder, van contra el poder, van en sentido contrario y son sumamente radicales en el tamaño en el que se encuentren. Son una confrontación, son una interpelación al poder hegemónico. Y de ahí su rebeldía. Hacen a un lado proyectos clientelares, hacen a un lado, por supuesto, y desde su seno, a los partidos políticos y a sus representantes. Son experiencias que, insisto, se dan de manera no solo autónoma, sino también independiente. Y ojo, yo aquí no nada más hablo de recursos. Si ustedes me dijeran una autonomía depende de que no se lleve a cabo con recursos institucionales, yo no lo sé. Una autonomía para nosotros y de lo que hemos recogido depende de la organización de la gente de abajo y del derecho a decidir su destino. ¿Cómo se hace llegar estos recursos? ¿Cómo los administra? ¿Cómo los gestiona? Ese es otro asunto. Y además nos damos cuenta en Desinformémonos cuando vamos caminando que en todas las similitudes que tienen desde las experiencias más pequeñas, insisto, hasta las más grandes. Una inspiración, insisto, son las experiencias que se dan en las comunidades indígenas, tanto de México como de muchas partes del mundo, y donde nos son más fácil entenderlas. ¿Por qué? Porque se producen en comunidad, porque se producen con las características que el compañero Pablo nos acaba de explicar de manera tan profunda y de manera también tan simple, porque así es, ¿no? Hay una comunidad, se cierra el camino por una tormenta y en automático la comunidad se organiza, hace una asamblea, forma una comisión y ¿quién se va a ir a abrir el camino? Eso es autonomía. Pero así están, así se conforman, así se organizan y del partido que sea, cuando hay partidos metidos. O sea, esto es paralelo a la conformación, a la organización comunitaria. Y de esta manera nos es como mucho más fácil entender hacia dónde van su cosmovisión y lo que nos acaba de explicar el compañero de manera muy bonita. La tierra, el territorio, la cultura, la danza, el arte, la lengua, cómo va conformando este espíritu comunitario y esta autonomía. Pero ¿qué hacemos los que no nacimos ahí? Los que no tenemos tierra, los que no tenemos esta relación con la siembra, esta relación con el maíz, esta relación con muchas de las cosas que nos producen autonomía comunitaria intrínsecamente. ¿Qué hacemos con ella a la hora de organizar la salud, la educación, las cooperativas? Este es otro paso. Y es un paso que, insisto, desde el sur nos han enseñado de manera muy clara. Hay una
hay una teoría, una tesis, un acercamiento, no sé cómo llamarle. Las crisis generan autonomía. Yo creo que sí, ¿eh? Generan espacios de autonomía, generan espacios de reflexión porque nos juntan. Esto que decía Pablo también de manera tan clara, nos juntan, nos unen, nos hacen buscarnos. Y en ese sentido, la crisis económica en Grecia, por ejemplo, que mantuvo a tanta gente en las calles, nosotros veíamos la gran efervescencia de miles, decenas de miles, cientos de miles de personas en Atenas, en Salónica, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué pasa cuando no están en la marcha. ¿Cómo están solucionando que ya no tienen un peso en la bolsa, que ya no tienen trabajo, que ya no tienen garantía social, que ya no tienen servicio médico? Y esto es en las ciudades, no nada más en el campo. Y entonces nos encontramos una experiencia preciosa en Salónica, en donde un grupo de médicos, dentistas, médicos de todas las especialidades, ginecólogos, ginecólogas, cardiólogos, y luego se juntan laboratoristas, y luego farmacias y demás, y conforman un colectivo, piden todo un piso, un segundo piso de las instalaciones de un sindicato, se las dejan libre y hay un hospital autónomo. Se forma un colectivo que pide a las farmacias medicina que está a punto de caducar, pero que está vigente y que pronto ya no les va a servir, y hacen compendios afuera. Entonces se forman los colectivos, van a recoger la medicina afuera de las farmacias. Ese es un colectivo, la lleva al segundo piso de este sindicato, y allá hay una fila enorme. Este colectivo se había tenido una experiencia anterior con migrantes, gente de Europa del Este que llegaba a trabajar a Grecia y no tenía los servicios médicos. De pronto se dieron cuenta que ya no eran migrantes, que eran los griegos y las griegas los que no tenían este servicio. Entonces el servicio tenía que ser, bueno, pues nuestra primera atención ya no son los migrantes que vamos a ayudar, los tenemos en casa. Y en casa era todo aquel que se había quedado sin empleo, sin jubilación y sin garantías sociales, porque además en los centros de salud públicos empezó a escasear la medicina. Pues esto atiende a un gran sector de la población. Son filas y filas y cientos de pacientes todos los días. Y luego abrimos la puerta y dicen, ven, te vamos a enseñar este consultorio, a lo mejor te va a gustar. Lo abrimos y hay un mural enorme en Salónica de la Clínica Autónoma Guadalupe de Oventica. Y es ahí cuando decimos, hay una inspiración y una contaminación. Un motor, que no una imitación. Ojo también con estas ideas, ¿no? Es poco conocido, por ejemplo, que en la Sierra Zapoteca de aquí de Oaxaca hay un sistema de celular autónomo. Es una experiencia, insisto, que poco hace, es monumental. Tienen telefonía celular organizada por los zapotecas. Y este es algo que debemos estudiar más porque se está expandiendo, y ahí sí le dieron la espalda a Slim y formaron en esta comunidad, y de repente, bueno, pues es un transmisor. Yo no sé muy bien técnicamente cómo funciona, la verdad, me sé más bien la movilización que genera estos aparatos, porque entonces llaman son comunidades, por supuesto, que tienen mucha población migrante, y les llaman desde Pensilvania, y entonces se conectan a celulares que tienen sus transmisores, y la comunidad cómo se organiza para hacer uso de esta telefonía y cómo hacen de la técnica, de la tecnología, un uso comunitario, dándole la espalda, insisto, a las grandes transnacionales y al hombre más rico del mundo. La autogestión que nace de la guerra, de la posguerra, en este caso en Centroamérica, también aquí tenemos muchos ejemplos, la autogestión que se genera también en campamentos de refugiados en Palestina, en estas comunidades tan absolutamente castigadas. En Rusia, una universidad callejera, y entonces encontramos las fotos que las pueden ver en la revista, de centros educativos dando clases en los parques,
con, por supuesto, educación popular, pero en comunidades que nosotros pensaríamos que piensan de manera distinta, ¿no? O que se mueven de manera distinta, o que son otros sus parámetros. Y es lo que podemos ver también en una comunidad en Michoacán. Y luego cuando se construyen este tipo de experiencias en el monstruo, ¿no? En el monstruo del capitalismo, en Estados Unidos. Y una experiencia de un pequeño restaurante en donde son despedidos, ellos no aceptan el despido, hacen una huelga, finalmente toman el restaurante, forman una cooperativa, Colors se llama, en Nueva York. Igual, la Organización de Comida, Vivienda y Trabajo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en Durham. Y así podemos irnos con un montón de experiencias. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. 5 minutos para hablarles de una experiencia autónoma que acabamos de vivir la noche de ayer. Como bien decía Raúl, en este momento nos convoca, nos conmueve, nos provoca y nos indigna lo que está pasando con nuestros 43 compañeros en este momento que todos debemos de reconocer como desaparecidos, hasta que los padres digan lo contrario. En estos momentos de crisis, que es lo que yo les decía, ¿cómo se conforman estas comunidades de manera paralela, esta autoorganización y esta autogestión? En la noche de ayer había una convocatoria que se llama Una Luz por Ayotzinapa. Yo la verdad, y si déjenme declarar mi ignorancia, no tengo la más mínima idea de dónde salió. A nosotros a Desinformémonos nos llega un cartelito a favor de difundirlo. Ahora sí que se los juro que no sé de dónde llegó, a quién se le ocurrió, a qué cabeza lo hizo, quién hizo el cartelito, quién lo envió, ni idea. Muchas de estas experiencias son así, les llaman como espontáneas y mucha gente no cree en ellas. Y empiezan a llegar las imágenes de las luces por Ayotzinapa. Recogemos unas de Coyoacán, recogemos unas de Iztapalapa, eran las 3 de la mañana y no podíamos dejar de trabajar. La luz por Ayotzinapa estaba en Montreal, estaba en Viena, estaba en Argentina, estaba en 10 pueblitos de Hidalgo, estaba en la frontera de Tijuana, estaba en Arizona, estaba en Nueva York. Es incontable. Asómense al Facebook de Desinformémonos. Se los pido por favor porque además, sin ningún ánimo de autopromoción, es la imagen de la gente indignada, de la gente que quiere hacer algo, de la gente a la que nadie le dice qué hacer y de la gente que corre en sentido contrario al poder y a la clase política. Familias de 10 personas en una calle de Insurgentes, familias o vecinos que se convocaron de manera espontánea y de pronto eran 150 personas en el malecón de Mazatlán, todos con una vela a las 9 de la noche. En el Zócalo nos empiezan a reportar, está lloviendo, ¿qué hacemos? Comunidad que no se conoce anteriormente. Ustedes me dijeran, esto es autonomía, esto va a generar la revolución, de aquí nos vamos a… No sé. Creo que esas preguntas vienen para después. Si la indignación genera organización posterior que hagan después asaltar el palacio, no lo sé. Y creo que no es lo que nos convoca en este momento. Lo que nos convoca en este momento es la capacidad que tienen y tenemos los pueblos para organizarnos desde abajo. La capacidad que tenemos para salir a la calle, la capacidad que tenemos para indignarnos, la capacidad que tenemos para organizarnos de manera horizontal, la capacidad que tenemos que ir contra el poder y los poderosos. Y sí, vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos, otro mundo es posible y otro mundo ya existe. Muchas gracias.